qué horror. Vamos a admitir a las personas que están por acá. In progress. Perdón. Listo, ahora sí. Como les decía, dejo ahí el plan B mejor por aquello. Ok, bueno, muy buenos días, estimadas estudiantes y estimado equipo académico. Felicitar hoy esta presentación pública de su trabajo final a las estudiantes Melissa Quesada y Melanie Vindas Chinchilla, quien hoy eh, nos está compartiendo los resultados de su trabajo de investigación, ¿verdad? Un proceso que a lo largo de este tiempo han venido construyendo y que hoy están en su etapa final para optar por el grado de licenciatura en orientación. Esta acta corresponde a la 12-2025 en la modalidad de tesis. Y de igual forma recibimos al equipo asesor que ha venido acompañando este proceso, al doctor Manuel Arturo Fallas Vargas, al doctor José Antonio García Martínez, máster Juan Ortega Rojas, a la doctora Saya Rosa Val Victoria, que hoy está en representación de la Dirección de Unidad Académica, a quien le agradecemos también el apoyo, y su servidor Víctor Villalobos Benavides en representación del decanato. Estos procesos son de suma importancia para la unidad académica, ya que representan el cierre de un proceso de formación y a su vez el inicio de una carrera académica, ¿verdad? Que ha venido pues desde el bachillerato ahora la licenciatura para los estudiantes. Y pues estamos muy contentos de tenerlas hoy por acá y de tenerlas en este cierre del proceso, ¿verdad? Y en la presentación de resultados finales. Como parte de la dinámica de la sesión de hoy, pues les vamos a pedir por favor a las personas invitadas que no sean miembros del tribunal evaluador ni a los estudiantes, que por favor mantengan su cámara en silencio siempre, su micrófono en silencio y su cámara apagada. Ya van a tener ahí un momentito para compartir con las personas que les acompañan por acá. Ahí vamos a tener un espacio para ello, pero sí les pediríamos ese favor para no interrumpir la presentación de las estudiantes. Vamos a tener un primer proceso que es el de presentación de los resultados, luego un conversatorio académico. Posteriormente nos retiramos para deliberar acerca del proceso que se está cerrando el día de hoy y luego durante hacemos eso pueden compartir con sus invitados, ¿verdad? Que están por acá en la presentación pública y posteriormente a eso ya regresaríamos para darles los resultados de la presentación. Entonces, básicamente ese es el proceso que tenemos programado para hoy. Agradecerle a quienes nos acompañan en esta presentación pública también, quienes están acompañando a Melanie y a Melissa. Siempre es bueno saber que tenemos ahí también apoyo de esas personas que son importantes para nosotros. Pues bien, teniendo ya claro el proceso, iniciaríamos con este trabajo de exposición oral, o esta presentación titulada Transición psicosocial de las personas migrantes nicaragüenses, perdón. Chicas, ustedes tienen a partir de este momento 40 minutos para compartirnos entonces su experiencia. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias, don Víctor. Voy a proceder a compartir la pantalla. Por favor, alguna persona que me indique si la logran visualizar. Ya se ve, listo. Okay, perfecto. Bueno, muy buenos días a don Víctor, representante del decanato, a doña Satya, representante de la dirección de la DEC, y a nuestro comité asesor, profesor Arturo Fallas, José García y Juan Ortega, y a las personas invitadas que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar inicio con nuestra presentación, nos gustaría que puedan cerrar sus ojos un momento. Además, nos gustaría que imaginaran que van a realizar un proceso migratorio, que piensen en un motivo por el cual deben realizar esta migración. Identifiquen aquellas características que poseen y que harán de este proceso algo sencillo.
que analicen en aquellas redes de apoyo con las que contarán durante el viaje y en aquellas estrategias de afrontamiento que utilizarán para enfrentar este proceso. El día de hoy vamos a profundizar en los aspectos antes mencionados, pero desde la experiencia de las personas migrantes nicaragüenses que tuvieron que emigrar a Costa Rica. A continuación, mi compañera Melissa Quesada y mi persona Melanie Vindas les vamos a presentar nuestro trabajo final de graduación que lleva por nombre Transición Psicosocial de Personas Migrantes Nicaragüenses. Para dar inicio, hacemos referencia a los antecedentes de nuestra investigación. Tanto a nivel internacional como nacional, nosotras agrupamos los estudios en los mismos núcleos temáticos, así que voy a ir mencionando cada núcleo y a su vez tanto el hallazgo internacional como nacional que pudimos obtener. En el núcleo de repercusiones personales del proceso migratorio, se obtiene que las personas relacionan la migración con sentimientos de soledad y tristeza, también que las pérdidas afectivas y materiales que enfrentan las personas cuando salen de su país les impactan significativamente en su calidad de vida. En el núcleo de integración social se obtiene como hallazgo que las personas migrantes se enfrentan a una dificultad en sus procesos de socialización, también que la responsabilidad, la valentía, el deseo de superación y la integración a una comunidad son factores que ayudan a que la persona migrante no desista de su proyecto migratorio. Respecto al núcleo de migración y género, se obtiene que en el ámbito laboral, las mujeres migrantes enfrentan una mayor dificultad para encontrar un trabajo debido a barreras como la maternidad y las obligaciones familiares. Y también que muchas mujeres han tenido que experimentar discriminación y exclusión por parte de la sociedad por razones como el estar embarazadas. Respecto al último núcleo de las transiciones de las personas migrantes, se obtiene que éstas, una vez que cambian de país, deben enfrentarse a un proceso de reorganización en todos los ámbitos de su vida y también que la migración trae consigo cambios no esperados que dificultan la adaptación de la persona a su nueva realidad. Es a partir del análisis de estos antecedentes que nosotras podemos observar que aunque todos van en líneas de investigación diferentes, en todos hay un punto en común y es que las personas migrantes siempre se van a enfrentar a un proceso de cambio y transición. A partir de esto es que nos interesamos en estudiar la transición psicosocial de las personas migrantes. La importancia de nuestra investigación se debe a que tomamos en consideración un fenómeno tan importante como la migración, el cual se ha encontrado permanente en la sociedad. Además, en los últimos años se ha evidenciado un aumento de flujos migratorios tanto a nivel nacional e internacional, por lo que es importante que desde nuestra disciplina conozcamos cómo es que se dan estos procesos migratorios para poder acompañar a las personas migrantes de manera significativa. Asimismo, consideramos un tema importante como lo es las transiciones, en especial la transición psicosocial. Sabemos que todas las personas a lo largo de nuestro ciclo de vida enfrentamos diferentes cambios y transiciones que involucran aspectos muy importantes. Por ende, es importante que como profesionales en orientación conozcamos cuáles son estas transiciones, cómo las vivencian las personas para poder acompañarles en esos procesos de una manera adecuada. Además, incluimos la diversidad en nuestra investigación debido a que tomamos en consideración una población no tradicional poco estudiada como lo es la población migrante nicaragüense. Asimismo, nuestra investigación le aporta a la disciplina de la orientación en cuanto a esta temática que ha sido poco estudiada, lo que le permite también tener actualización en este tema y a su vez que pueda tener ese valor científico para darle respuesta a las temáticas emergentes que van surgiendo en la sociedad. De lo que hemos venido conversando es que surge nuestro problema de investigación. ¿Cómo vivencian la transición psicosocial las personas migrantes nicaragüenses de la comunidad de la lengua de Acerrí? Y para dar respuesta a esta interrogante, planteamos el siguiente propósito general. Analizo la transición psicosocial de personas migrantes nicaragüenses de la comunidad de la lengua de Acerrí, el cual se desglosa en 4 propósitos específicos. Conozco la situación en la que ocurre la transición psicosocial de las personas nicaragüenses. Reconozco las características individuales de las personas nicaragüenses que intervinieron en su transición psicosocial. Identifico las redes de apoyo presentes en la transición psicosocial de las personas nicaragüenses.
Comprendo las estrategias de afrontamiento implementadas por las personas nicaragüenses en su transición psicosocial. Para dar respuesta a estos propósitos, realizamos nuestro referente conceptual, el cual se divide en dos grandes temáticas. La primera de ellas es la transición psicosocial en migrantes nicaragüenses, en donde autores como Cabrera, Tejedor, Martín y Gómez señalan algunos aspectos importantes de los procesos migratorios y la transición psicosocial. Además, en este mismo apartado se hace la relación entre la migración y una transición psicosocial. Se dice que la migración involucra aspectos psicológicos y sociales de la persona que inciden en la persona misma y en su entorno. Por ende, se define como una transición psicosocial. A partir de esta relación es que se identifican los 4 componentes de la transición psicosocial mencionados por Schlossberg, los cuales son la situación en la que ocurre el evento, es decir, la motivación por la cual esa persona migra, las características individuales con las que la persona cuenta para hacerle frente a esos procesos migratorios, las redes de apoyo, que son aquellas personas con las que se crean vínculos, instituciones que acompañan también a la población migrante a enfrentar ese proceso de manera adecuada, y aquellas estrategias de afrontamiento que le permite a la persona enfrentar las adversidades que se van presentando durante ese proceso migratorio. En cuanto a la metodología de la investigación, nuestro trabajo se fundamentó en un paradigma naturalista, el cual nos permitió conocer y comprender la transición psicosocial a través de un acercamiento directo con las personas migrantes. El enfoque utilizado fue el cualitativo, el cual nos permitió conocer la transición psicosocial a partir del significado y el significado y la interpretación que estas personas le dieron a su propia experiencia. Y por último, el método empleado fue el fenomenológico descriptivo, que nos permitió comprender la transición psicosocial a partir de las descripciones que hicieron las personas nicaragüenses de la experiencia migratoria que vivieron. Acá también es importante hacer mención de las fases del proceso investigativo que guían nuestro estudio, esta según Hernández Sampieri y Mendoza 2018. La primera de ellas, concebir la idea de investigación. La segunda fase, el planteamiento del problema. La tercera fase, la inmersión inicial en el campo, que fue una de las más significativas para nosotras, porque fue en este momento en el que nos acercamos a la comunidad de la Legua de Acerrí e identificamos a las personas nicaragüenses que vivían allí. Y acá se dio también la fase 5 de la definición de la población participante a partir de los criterios de inclusión que nosotras habíamos seleccionado previamente. Entonces, en este momento, vemos cuáles podrían ser esas posibles 6 personas que podrían ser parte de nuestro estudio. Vamos, las visitamos en sus casas, les explicamos en qué consistía el trabajo y las invitamos a formar parte de nuestra investigación. Posteriormente, la fase 6 de la generación de la información con las técnicas que habíamos seleccionado nosotras. La fase 7 y 8 del análisis y la interpretación de la información, que nos dan paso a la 9ª fase de la elaboración del reporte de los resultados. En relación con la selección de las personas participantes de nuestro estudio, es importante mencionarles que nosotras utilizamos el criterio de conveniencia para seleccionar a las personas participantes, es decir, que seleccionamos aquellas personas que se adecuaran a nuestro tema de investigación. Además, para esto, tomamos en consideración 4 criterios de inclusión. El primero de ellos era que fueran personas migrantes nicaragüenses. En este caso, logramos tener la participación de 6 personas participantes, 3 hombres y 3 mujeres. Asimismo, otro criterio de inclusión fue que se encontraran en la etapa adulta. En nuestro caso, las personas participantes tenían edades entre los 21 y 44 años. Asimismo, que pertenecieran a la comunidad de la Legua de Acerrí. Las personas participantes tenían desde 6 meses hasta 12 años de vivir en la comunidad. Y por último, el criterio de inclusión, que todas las personas estuvieran en una condición tanto regular como irregular, esto con el fin de no dejar a ninguna persona de lado solamente por tener una condición específica. Nuestro estudio contó con 4 temas a explorar que responden a los 4 propósitos de la investigación. El primero de ellos, la situación en la que ocurre el evento, que es entendida como aquellas circunstancias o particularidades que intervienen en el proceso de la migración, como el desencadenante de la transición o el tipo de evento.
Posteriormente, las características individuales, que son esas cualidades que distinguen a las personas unas de otras, que pueden ser innatas o aprendidas, como el estado socioeconómico y el género. Las redes de apoyo, que son esas relaciones interpersonales que implican algún tipo de intercambio y apoyo, como los vínculos que tenemos con la familia o las redes de amistad. Y por último, las estrategias de afrontamiento, que son esas acciones o tácticas que la persona utiliza para lidiar con una transición, como la espiritualidad y la búsqueda de apoyo social. En relación con las técnicas para poder generar la información, es importante mencionar que nosotras utilizamos dos, el grupo focal y la historia de vida. Ambas técnicas fueron validadas por personas expertas para que estuvieran acorde a la población a la que iba a ser aplicada. La primera técnica utilizada fue la de grupo focal. Aquí es importante mencionar que tuvimos que realizar dos grupos focales debido a que en el primer encuentro al que las personas fueron citadas solamente pudieron participar 3. Por ende, tuvimos que hacer otro grupo focal con las otras 3 personas restantes. Con esta técnica lo que nosotras queríamos era que mediante que nosotras como investigadoras pudiéramos guiar el proceso de diálogo, las personas participantes nicaragüenses pudieran intercambiar acerca de su experiencia, identificar aquellas similitudes y diferencias que tuvo cada una de ellas en ese proceso migratorio. Después de que aplicamos el grupo focal, utilizamos la técnica de historia de vida. Esta técnica se realizó una sesión con cada una de las personas participantes con una duración de 1 hora a 1 hora y 30 minutos cada una. El fin de esta técnica era que las personas migrantes nicaragüenses narraran su experiencia acerca de la transición psicosocial, ya un espacio más íntimo donde pudiera abrirse más a contar cómo fue esa vivencia desde su ser, desde su perspectiva, perdón. Respecto al tratamiento de la información, nosotras seguimos una serie de pasos según Mieles, Stono y Alvarado 2012, esto para poder trabajar con toda la información que habíamos generado, que era bastante amplia. Primeramente, el registro de la información por medio de grabaciones de audio y notas, esto en el mismo momento en el que aplicábamos las técnicas. Como segundo paso, se recurrió a las narraciones o registros narrativos de lo que nos compartieron las personas nicaragüenses y las notas de campo. Como tercer paso, la transcripción de cada una de las grabaciones para poder tener de manera escrita la información. Como cuarto paso, la codificación abierta de la información. Y por último, la agrupación de las unidades de significado en categorías según los propósitos de la investigación. Luego de realizar este tratamiento de la información, realizamos lo que es el análisis e interpretación de los resultados, considerando nuestro saber como investigadoras, lo planteado en el referente conceptual y también de acuerdo con la información brindada por las personas participantes. Nuestro análisis es bastante extenso debido a los propósitos que hemos utilizado en nuestra investigación, por ende vamos a presentar solo algunos de los aspectos más importantes de cada uno de los propósitos específicos. En relación con el primer propósito, que tiene que ver con la situación en la que ocurre la transición psicosocial, se identifica que el principal desencadenante de la transición o ese principal motivo por el que las personas migran es la búsqueda de empleo y las necesidades económicas. Esto coincide con lo mencionado por Aliaga 2021 en el marco referencial, en donde indica que los principales motivos por los que las personas nicaragüenses migran a Costa Rica es por las dificultades económicas que se presentan en Nicaragua. Esto también se identifica en lo que mencionan las personas participantes, por ejemplo, la persona participante 2, que indica que la economía siempre es lo que hace que ellas se trasladen al país. Además, es importante mencionar que aunque fue el principal motivo, no es solamente la única motivación por la cual las personas migran, también por la reunificación familiar o incluso por las guerras que se vivencian en el país. Asimismo, se identifica que la duración de la transición psicosocial es incierta para las personas migrantes nicaragüenses, ya que no se sabe cuánto tiempo va a durar ese proceso. Esto se relaciona con lo que se establece en el marco referencial con Margeliche 2009, donde indica que la duración es indefinida y que por ende esta experiencia migratoria va a ser también incierta para la persona.
Asimismo, las personas participantes indican que a veces uno piensa venir por un tiempo, pero que se le presentan otras cosas y hay que regresar a Nicaragua, ¿verdad? Ellos mencionaban que hay factores que intervienen en esa duración, como lo es la salud, la familia, el trabajo, la economía, entre otros. Asimismo, se identifica que las experiencias previas que tengan similares a ese proceso de transición van a ayudar a que ese proceso se lleve a cabo de la manera más adecuada. Por ende, no contar con experiencias previas puede generar un estado de mayor complejidad e incertidumbre en la persona. Esto coincide con la visión de Canales, Fuentes y de León 2019, donde indican que los desplazamientos previos de manera interna pueden beneficiar a que ese proceso migratorio se lleve a cabo de una manera más sencilla. También las personas participantes del estudio indican que en la mayoría de los casos realizaron su proceso migratorio en primer momento hacia Costa Rica, por ende no contaban con esas estrategias previas. Estas personas hacen una comparación en el primer momento en que vinieron con las últimas veces que han tenido que emigrar de Nicaragua a Costa Rica o de Costa Rica a Nicaragua y sí identifican que han adquirido mayores herramientas y recursos que les permiten, por ende, realizar esa migración de una manera más sencilla. En relación con el propósito 2, acerca de las características individuales, se reconoce que una de las características que tiene la persona migrante que más inciden en el proceso migratorio es el estado socioeconómico. Es decir, que si una persona no cuenta con los recursos financieros y materiales necesarios en el momento en que va a realizar ese proceso migratorio, puede ser que ese proceso sea más complejo y con mayores dificultades. Esto coincide con la visión de Vergara 2017, en donde indica que depende de la economía, la persona va a tener mayor ansiedad en el proceso o mayor seguridad. Las personas participantes, tal como lo vemos en el caso de la persona 1, indican que venirse sin dinero puede generar más complicaciones. Estas personas también realizaban una comparación entre una persona migrante nicaragüense que migrara a Costa Rica con suficiente dinero a una con que no tuviera esos recursos para poder hacer frente a esa transición. Mencionaban que en la frontera se debe pagar un coyote y se debe pagar alimentación, cosa que una persona que no venga con dinero no va a poder realizar. También en la llegada a Costa Rica, si una persona viene con dinero va a tener un lugar donde hospedarse, pero si no viene con dinero va a tener que buscar una opción o incluso, ¿verdad?, dormir en las calles. Por ende, sí se evidencia que entonces el estado socioeconómico va a incidir fuertemente en esa vivencia del proceso migratorio. Por otra parte, se identifica que la etnia y la cultura son elementos o características individuales que van a incidir en ese proceso, especialmente en la adaptación a una nueva realidad. La persona participante 1 indica que adaptarse no es fácil, que aquí todo es distinto, la comida, el hablar, también mencionaban las costumbres y las tradiciones que son muy diferentes y que hay que ir adaptándose a esa nueva realidad, a ese nuevo entorno que nos rodea y que este proceso es difícil. Y mencionaban que es todavía más difícil ese proceso de adaptación cuando hay personas muy racistas que les discriminan, que esto se evidencia mucho en el país en cuanto a las personas migrantes nicaragüenses, que se tiene una visión negativa hacia ellos. Esto coincide con la visión de Soto Quirós 2019, en donde indica que la discriminación y el racismo van a impedir que la persona logre adaptarse bien a esa nueva realidad y que por ende esas metas migratorias pues va a ser más difícil que las puedan lograr. Por último, otra de las características individuales que sobresale en la población migrante es el optimismo. Se identifica que todas estas personas participantes han sido optimistas durante el proceso migratorio, lo cual es muy importante porque les permite sobrellevar y enfrentar las dificultades que se van a presentar en esa transición psicosocial. La persona participante 1 indica que ella siempre tuvo una actitud positiva y que decían que iban a salir adelante y por ende entonces esa persona se iba a mantener motivada a realizar ese proceso migratorio. Esto coincide con Santana 2016, en donde indica que el optimismo impulsa a la persona a tener emociones más positivas ante la adversidad y que por ende ese proceso se va a llevar a cabo de una mejor manera. Con relación al tercer propósito, enfocados en las redes de apoyo, se identifica que la familia es una de las principales fuentes de apoyo que tiene la persona migrante.
Desde acuerdo con algunas posiciones teóricas como Sáenz y Almanzo en 2023, se habla de que la familia le brinda a la persona migrante principalmente aliento, guía y motivación, es decir, un apoyo más desde el aspecto emocional, lo cual coincide con lo que nos decían las personas nicaragüenses, como el caso de la persona 2, nos decía que el apoyo que le da a la familia es darle la bendición porque no le pueden dar plata. Entonces vemos cómo el principal rol de apoyo que tiene la familia es el emocional, el hacer sentir que su familiar que está migrando se sienta acompañado, siendo este tipo de apoyo más común que el económico, ya que la situación financiera de las familias no siempre les permite darles una ayuda monetaria a las personas que están migrando. Las redes de amistad son otras de las redes de apoyo estudiadas. En el caso de las personas nicaragüenses, ellas nos comentaban que las redes de amistad se les facilita más establecerlas con personas que también sean nicaragüenses. La persona 4 nos decía que aquí en Costa Rica estoy más con nicaragüenses y que se sienten acompañados y que se entienden entre ellos. Entonces vemos cómo entre personas de su misma nacionalidad, ellas tienen una mayor conexión, una mayor confianza. Aquí, a pesar de que las redes de amistad, independientemente de que sean con nicaragüenses o no, coinciden con visiones como la de Gatica 2022, que establece que las redes de amistad en la persona migrante le favorecen en su integración a un nuevo país. Tal es el caso de las personas nicaragüenses, en los que se obtiene que las redes de amistad con compatriotas generan ese sentido de familiaridad que favorece la transición psicosocial porque les hace sentirse más tranquilos acá en el país de Costa Rica. Por último, la comunidad como red de apoyo tiene un papel muy importante en el contexto migratorio, porque de acuerdo con Barahona 2021, si la comunidad le brinda un recibimiento positivo y apoyo a la persona migrante, esta puede favorecer que desarrolle su sentido de pertenencia. Recordemos que es a la comunidad donde la persona migrante llega a establecerse y a empezar su nueva vida. Sin embargo, en el caso de nuestra investigación, este aspecto se contradice con lo que nos decían las personas nicaragüenses. Por ejemplo, la persona 5 decía, a mí nadie nunca me ha dado nada de la comunidad, no preguntan si uno está bien. Entonces, en el caso específico de nuestra investigación, veíamos que la comunidad no se ha constituido totalmente en un factor de apoyo para la persona migrante, porque no en todos los casos se observa esa interacción positiva en la relación de comunidad y población migrante. Respecto al cuarto propósito relacionado con las estrategias de afrontamiento, la primera de ellas es la espiritualidad. Las personas nicaragüenses de nuestro estudio nos decían que ellas su espiritualidad la relacionan con su creencia en Dios y la vivencian a través de las prácticas religiosas. La persona 4 nos comentaba que cuando se le presentan situaciones difíciles, trata de pensar que todo tiene un propósito y que Dios siempre va a estar conmigo. Entonces, se obtiene que la estrategia de la espiritualidad les ayuda a ellas a encontrarle un significado al proceso migratorio, siendo este un aspecto que coincide con autores como Amorocho y Uruena 2019, que mencionan que la espiritualidad le ayuda a la persona a encontrarle un significado y un sentido a los procesos de vida que atraviesa a lo largo de su ciclo vital. Con relación a la búsqueda de apoyo social, esta estrategia de afrontamiento se da cuando las personas migrantes recurren a otras en busca de ayuda, ya sea económica, emocional o en busca de información cuando están pasando situaciones difíciles. La persona 5 nos comentaba que ante las dificultades hay que buscar personas que lo acompañen, que él se vino con su esposa y que eso lo hizo sentirse mejor porque sentía su apoyo. Entonces vemos cómo la búsqueda de apoyo social actúa como un factor de prevención y un amortiguador contra los efectos negativos de la migración. Esto porque la persona, cada vez que tiene estos encuentros de apoyo social, va generando un tipo de red de apoyo emocional, de soporte emocional, que le permite sentirse más confiado ante los desafíos de la vida, tal como lo establece García 2017 al decir que el apoyo social disminuye el estrés en la persona porque le hace sentirse acompañado cuando está atravesando por situaciones difíciles en su vida. Por último, tenemos la búsqueda de alternativas. Acá resaltamos esta estrategia porque la migración es un evento lleno de retos.
y las personas migrantes de nuestro estudio, desde que llegaron a Costa Rica, de una u otra forma han sabido cómo ingeniárselas para salir adelante. La persona 3 nos comentaba que ante cada problema que se le ha presentado, ha tenido que analizar soluciones y tomar decisiones. Este es un punto importante porque coincide con autores como Ferrer 2014, que menciona que en la estrategia de búsqueda de alternativas, uno de los principales elementos es la capacidad que tiene la persona de tomar decisiones. Entonces podemos obtener que la búsqueda de alternativas como estrategia de afrontamiento le permite a la persona enfrentarse a la nueva realidad, asimilar los cambios que está viviendo, buscar soluciones que le beneficien y a partir de esto pasar a la toma de decisiones que le faciliten en su adaptación, en este caso al país costarricense. Luego de realizar este análisis, nosotras vamos a presentarles algunas de las principales conclusiones a las que llegamos en nuestro estudio. En relación con el primer propósito, relacionado con la situación en la que ocurre la transición psicosocial, se identifica o se concluye que el principal motivo de la migración va a ser entonces esa búsqueda de mejores oportunidades laborales y en la parte más económica. Además, se concluye que todas las personas participantes del estudio tuvieron un evento esperado, es decir, que lograron planificar su viaje y también anhelaban migrar a Costa Rica para buscar mejores condiciones de vida. Asimismo, se concluye que la duración del proceso migratorio es incierta, debido a que depende de factores como los mencionados anteriormente. También se concluye que tener experiencias previas de migración va a favorecer la adquisición de herramientas para preparar el viaje y enfrentar los cambios. En relación con las características individuales, se concluye que a pesar de que las mujeres enfrentan mayores dificultades en el proceso migratorio, estas tienen mayores oportunidades laborales, especialmente en el aspecto de labores domésticas, lo cual no es tan positivo porque se sigue evidenciando los roles y estereotipos de género que sigue teniendo la mujer desde una visión patriarcal de la sociedad. Asimismo, se concluye que las personas que migran en una etapa adulta van a presentar mayores habilidades, estrategias y recursos que le van a permitir mitigar las dificultades de ese proceso migratorio. Esto en comparación con una persona que migre en la niñez o en la adolescencia. Asimismo, se concluye que las personas migrantes deben enfrentar situaciones de discriminación y xenofobia debido a su etnia y su cultura. Respecto a las redes de apoyo, se concluye que la familia y las relaciones de pareja son la principal red de apoyo que brindan bienestar emocional a la persona migrante. También que las personas migrantes que no logran establecer lazos de amistad tienen mayores dificultades en su proceso de adaptación porque esto les dificulta desarrollar su sentido de pertenencia. También que en el contexto migratorio las personas que reciben apoyo de instituciones son principalmente los hijos y las hijas de las personas migrantes y que algunas personas migrantes han experimentado desinterés por parte de las personas locales, dificultando su adaptación y bienestar. Esto porque les hace sentirse excluidas de la sociedad. Respecto a las estrategias de afrontamiento, se obtiene que la principal forma en que vivencian las personas migrantes su espiritualidad es por medio de prácticas religiosas como la oración, la cual dicen que les genera bienestar. También que la búsqueda de apoyo social disminuye el estrés y las dificultades que trae consigo la transición psicosocial, mejorando así su bienestar emocional y su proceso de adaptación. Y también que la emoción que más predomina en las personas migrantes es la tristeza debido a todas las pérdidas y cambios que implica el dejar su país de origen, donde ya tenían una vida conformada, un estilo de vida, y venirse para Costa Rica a algo desconocido. Ahora bien, algunas recomendaciones que nosotras establecemos son las siguientes. A la población migrante nicaragüense, tener espacios de introspección que les permitan identificar aquellas habilidades, cualidades, fortalezas y recursos que les permiten enfrentar de manera adecuada ese proceso migratorio, así como identificar aquellos aspectos que pueden inferir de manera negativa para que puedan mitigarlos y que no logre pasar que no puedan cumplir sus metas migratorias.
Asimismo, se les recomienda que ante los momentos de dificultad y crisis puedan seguir aplicando las estrategias de afrontamiento que están utilizando hasta el momento, que evidenciamos en nuestro estudio que lo hacen de una manera adecuada, además de seguir identificando otras estrategias de afrontamiento que les permitan ir teniendo mayores beneficios en el proceso migratorio. A las personas profesionales en orientación se les recomienda realizar investigaciones en temas relacionados con la temática de personas migrantes nicaragüenses y la migración en general, ya que sí evidencia que existen pocos estudios en torno a esta temática y si no investigamos acerca de una población no vamos a poder acompañarles de una manera más significativa. Además, se les recomienda que puedan abrirse caminos en trabajos en comunidades o en las fronteras, que aquí es donde sabemos que las personas necesitan más apoyo de nosotros como profesionales. Podrían realizarse voluntariados donde se impartan talleres de temas de interés para esta población y que por ende se mitiguen esos efectos negativos que puede tener ese proceso migratorio. Carrera de orientación y a la División de Educación para el Trabajo, nosotras recomendamos realizar proyectos de extensión universitaria en zonas fronterizas o en comunidades que tengan población migrante. También motivar a la población estudiantil a realizar prácticas profesionales en lugares que trabajen con población migrante y realicen investigaciones enfatizadas en estas personas para ir fomentando así la relación entre nuestra disciplina y la población migrante. A la comunidad de la Legua de Acerrí recomendamos abordar a nivel comunitario la concientización de las personas autóctonas con respecto a la empatía y el respeto hacia la diversidad cultural y fomentar la integración social de las personas migrantes, invitándolas a participar y formar parte en las actividades culturales y religiosas que realicen. Al Colegio de Profesionales en Orientación se les recomienda crear espacios de actualización constante en temas relacionados a los derechos humanos, interculturalidad, salud mental en contextos migratorios e inserción laboral de las personas migrantes. Esto con el fin de que podamos impactar de una manera más significativa la vida de estas personas. Asimismo, crear alianzas estratégicas y crear protocolos o guías para la atención de las personas migrantes y la interculturalidad, esto con el fin también de que nosotros podamos tener una guía de cómo podemos acompañar adecuadamente a esta población según sus necesidades. A las instituciones públicas y privadas les recomendamos la difusión de información de manera que ésta sea accesible y clara para las personas migrantes, sobre todo en temas de materia legal o bien en las mismas ayudas que estas instituciones brindan, ya que identificamos que la población migrante nicaragüense no conoce acerca de cuáles instituciones podría brindarles ese acompañamiento. Asimismo, se les recomienda promover espacios de acompañamiento, especialmente en la orientación vocacional laboral, ya que identificamos que estas personas vienen en busca de mejores oportunidades laborales y económicas. Es necesario que puedan tener ese acompañamiento por parte de estas instituciones para que puedan tener una mayor accesibilidad en el mercado laboral, donde se les brinden oportunidades de empleo dignas y también donde se les vele sus derechos humanos. Respecto a las líneas de investigación, la primera se enfoca en investigar en el ámbito socioemocional de las personas migrantes, poder conocer y comprender cómo el proceso migratorio y todo lo que esto implica afecta a las personas migrantes en sus emociones, en sus sentimientos y en su estado de ánimo. También investigar acerca de la vivencia del proceso migratorio desde la perspectiva de las diferentes etapas del ciclo vital. Se ha visto que es en la etapa adulta en donde mayormente las personas emigran, pero no podemos omitir que incluso en este preciso momento hay niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores que están migrando. Entonces, poder conocer cómo estas personas afrontan los desafíos de la migración de acuerdo con su edad. Y por último, investigar la temática de la migración desde la perspectiva de género. Se ha evidenciado un aumento en la migración de mujeres, entonces poder conocer la migración desde la experiencia femenina o bien realizar estudios comparativos que nos muestren cómo vivencian los hombres un proceso de migración y todo lo que implica y la manera en que una mujer
debe vivir ese mismo proceso. Finalmente, las limitaciones de nuestro estudio se basan en principalmente la falta de investigaciones relacionadas acerca de las personas migrantes y su proceso migratorio. Como lo mencionábamos en la parte de antecedentes, se evidenció muy pocas investigaciones a nivel nacional enfocadas en esta población. Por ende, también se nos hizo un poco difícil poder desarrollar nuestro referente conceptual. Otra limitante fue la inestable permanencia de las personas migrantes en la comunidad de La Legua, esto que debido a que ya, como vimos anteriormente, estas personas no tienen una duración exacta de ese proceso migratorio. Por ende, también nosotras teníamos durante toda la investigación esa incertidumbre de si íbamos a contar con las personas participantes para nuestro estudio, porque incluso al inicio de la investigación teníamos, creo que 10 personas participantes y al final tuvimos solamente 6 que nos pudieron acompañar durante el proceso. Entonces, esa incertidumbre también estuvo presente durante toda nuestra investigación. Y finalmente, también otra limitante fue la no generalización de los resultados obtenidos debido al paradigma naturalista. Por ende, se recomienda que para futuras investigaciones relacionadas a nuestra temática se pueda realizar la investigación desde un paradigma positivista, en donde los datos puedan ser mejor generalizados. También, aparte de nuestro estudio, les queríamos contar que actualmente estamos finalizando con nuestro artículo científico en relación con nuestra investigación, esto como una forma de visibilizar nuestro tema que es tan importante que lo van a poder ver también más adelante en la revista del Colegio de Profesionales en Orientación. Y de esta manera llegamos al final de nuestra presentación. Ha sido un gusto para nosotras compartir con ustedes nuestro trabajo. Les agradecemos por su atención y quedamos atentas a consultas y comentarios que nos puedan brindar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Melissa y Melanie. Creo que ha sido un rato muy enriquecedor, definitivamente, tanto desde la parte académica, ¿verdad? Disciplinar, como desde el ámbitos propiamente de investigación. Agradecerles también el respeto al tiempo y la fluidez con que han manejado también este proceso. Muchas gracias. Pasaríamos ahora a la segunda parte, profundizar un poco más el ejercicio académico, lo que nos han presentado en esta mañana. Para ello, entonces, le pediríamos, por favor, que inicie este proceso al doctor José Antonio García Martínez, asesor de este trabajo. Adelante, don José. Bueno, buenos días a todos y todas. Melanie, Melissa, felicidades por este trabajo tan valioso y tan necesario. Ustedes han sido excelentes estudiantes desde que iniciaron la carrera y claro, no esperaba menos de ustedes. Este trabajo riguroso que han llevado a cabo aporta, por un lado, al campo académico, visibilizando esta realidad que merece, yo creo que, especial atención en los momentos actuales. Además, bueno, personalmente este tema pues me ha tocado profundamente, sinceramente, ya que, bueno, como saben, soy migrante en Costa Rica y si bien mis circunstancias difieren, por supuesto, de las personas que han participado en este estudio en múltiples aspectos, eh, especialmente por la decisión de emigrar, ¿no? De una ha sido voluntaria, pero no dejo de compartir ciertos aspectos del proceso de transición psicosocial, de la importancia de las redes de apoyo, de los desafíos que implica construir una vida, vuelvo a resaltar las diferencias, en otro país. Bueno, pues yo creo que en este sentido y en este contexto global donde estamos viendo que las políticas migratorias se están endureciendo cada vez más, pues yo creo que investigaciones como estas son cada vez más relevantes. Ya estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, donde las deportaciones masivas, las detenciones están dejando pues, a miles de personas en situación de vulnerabilidad
y además pues, se están separando familias, afectando la estabilidad emocional, social, etc. Y además esto pues, es una tendencia que en países de todo el mundo están copiando, ¿no? Esta acción populista y que está profundizando pues, la crisis humana. La investigación a nivel personal y yo creo que a nivel general permite reflexionar, ¿no? sobre las experiencias en torno a la migración, valorar el impacto que tiene la comunidad, la familia, las amistades, las instituciones en el bienestar de estas personas migrantes. Y además saltan de manera transversal cómo la orientación en estos procesos son, por un lado, un recurso de apoyo, pero también se convierten en una herramienta que puede ser clave para la adaptación y la integración de estas personas. Así que muchísimas gracias por abordar este tema con mucha sensibilidad, con mucha profundidad, como requieren este tipo de estudios cualitativos, por darle voz a quienes casi siempre son invisibilizados y por generar conocimiento que puede derivar en cambios positivos. Así que muchas gracias por eso, felicitarlas por el estudio. Felicidades también por el artículo, que ya está prácticamente, que lo tienen prácticamente terminado. Así que muchas felicidades. Y me gustaría solamente que aborden, aunque han abordado algunas limitaciones de carácter metodológico, como el hecho de que la población es itinerante y demás, ¿qué aspectos metodológicos, qué desafíos metodológicos enfrentaron con esta población a la hora de relacionarse? Sabemos que desde las premisas metodológicas, la relación entre quien investiga y el investigado es crucial, ¿no? En esta obtención de información cualitativa. Bueno, ¿cómo fue esa relación y qué desafíos metodológicos tuvieron que enfrentar? Bueno, en mi caso yo diría que uno de los desafíos en este punto que usted nos consulta fue ese primer acercamiento con las personas migrantes en el grupo focal, porque ellas sí llegan un poquito, se puede observar que son personas con poca autoestima, eso lo pudimos evidenciar, entonces ellas llegan con esa timidez, les daba vergüenza hablar, entonces fue un poco complicado para nosotras como poder ir generando esa conversación porque la idea del grupo focal es que fueran ellos los que hablaran, ¿verdad? Nosotras más como guiar ese proceso. Pero sí, especialmente en el primer grupo focal, las personas sí llegaron como con esa timidez, con ese miedo de hablar, con esa vergüenza, pero por dicha, conforme fue pasando, pues el tiempo fue transcurriendo, también nosotras íbamos conversando con ellos, se pudo notar que obtuvieron la confianza necesaria y después pues el grupo focal fluyó de una mejor manera y ya pues se soltaron a hablar y se vio que fue un espacio que ellos también disfrutaron, pero creo que es como ese miedo, ese temor que tienen ellos de ese primer contacto con nosotras en este caso. Mucho más que también habían personas que que encontraban en una condición irregular. Entonces también hasta que cierto punto el miedo de hablar podía hacer que luego eso tuviera repercusiones para ellas y que tuvieran que regresar a Nicaragua por el estudio. Adicional a eso, considero que desde mi perspectiva, otra limitante fue el hecho en la parte de realizar el análisis que no influenciara nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que nosotras sabíamos también de cómo se daba el proceso migratorio. Centrarnos más que todo en lo que era, ¿verdad?, la información que teníamos en el referente conceptual y lo que las personas decían, ¿verdad? Y hasta cierto punto también escuchar sin juzgar, ¿verdad? Que eso es muy importante en estas investigaciones. Tenemos que escuchar, ser empáticos con estas personas y no dejar que influyan otros aspectos, ¿verdad? Que ya sabemos que en Costa Rica estas personas se visualizan de una manera negativa, que eso lo conversábamos ayer Meli y yo. Entonces, dejar como todas esas cosas de lado para poder centrarnos especialmente en esa vivencia de estas personas en específico. Creo que esa también sería otra limitante.
Excelente, felicidades por el trabajo de nuevo. Y bueno, es inevitable que en estudios cualitativos partimos de la subjetividad que tienen. La ventaja es que han tenido también un grupo asesor que ante posibles juicios de valor también se les ha ido diciendo para paliar esas inevitables a la hora de hacer. Muchísimas felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor José, asesor de este trabajo de investigación. Continuamos ahora con el máster Juan Ortega Rojas. Adelante, Juan. Gracias, Víctor. Bueno, primero que nada, a Melissa y a Melanie, gracias por elegirme como su lector. Me uno a las palabras de José. Yo fui su profesor, creo que en 3 cursos de la carrera, 2 en sus inicios y 1 al final. Y definitivamente el trabajo es un reflejo de su historial académico. Y no solamente su historial académico, sino por su perfil personal, su actitud, su entrega, su responsabilidad, su carisma. En fin, todas esas características personales que son a veces incluso más valiosas que una nota. Pero en el caso de ustedes, pues también tuvieron siempre buenas notas. Entonces es muy reconocible eso porque son excelentes personas y también profesionales. Eh, Cuando ustedes hicieron la reflexión inicial, y así como el profesor José, pues le llegó, supongo yo, a mí también me llegó, pero no porque he sido una persona migrante, sino porque yo efectivamente cerré los ojos y me imaginé en esa situación. Es decir, yo no sé si tendré la suficiente fortaleza para migrar en condiciones como migraron esos nicaragüenses. Es decir, yo me imaginaba saliendo del país y encontrarme en condiciones como las que ellos se encuentran. Entonces, ojalá que nunca me toque porque no sé si tendré la fortaleza para enfrentarlo. Eh, Me refiero cuando usted sale en condiciones distintas, es decir, José compartía, él llegó al país pero en condiciones distintas. Me refiero a las condiciones en que ingresan los nicaragüenses a nuestro país. Eh, Cuando yo trabajaba en el Liceo de San Miguel de Desamparados, allá por 2000, por ahí, creo que ninguno de ustedes había nacido, hubo una migración increíble de nicaragüenses, entonces el colegio estaba lleno de nicaragüenses, entonces los chiquillos, sobre todo en séptimo, los molestaban muchísimo. Y yo les decía, en un momento dado, yo tengo que ver qué hago un poco para parar esto. Y cercano al Liceo de San Miguel de Desamparados está el lugar que se llama San Antonio de Desamparados. Entonces yo les dije a los chiquillos, bueno, díganme una cosa, si ustedes vivían aquí en San Miguel y de repente la situación económica de ustedes cambiara, faltara la comida en otras condiciones y el pueblo de al lado, o sea, San Antonio estuviera muy bien, ¿ustedes qué harían? Pues automáticamente, pues yo no sabía por qué preguntaba eso, me decían en grupo, en los grupos, nos iríamos para San Antonio de Desamparados. Y casualmente daban la respuesta que yo quería, porque entonces en el momento yo los confrontaba con la realidad que estaban enfrentando sus compañeritos que estaban sentados en la par, cuando se venían de Nicaragua, no porque estaban felices, ni venían de turistas, ni a vivir aquí una vida maravillosa, sino por necesidades, es decir, porque efectivamente en ese momento necesitaban llegar al país. Y les decía también, bueno, Costa Rica estamos bien en aquel momento. No sabemos si en algún momento vamos a tener que pasar la misma situación, como ya está pasando con países como Venezuela y otros lugares en el mundo. Entonces, definitivamente ustedes tocan un tema muy complejo y probablemente no tengamos conciencia de esa situación hasta que no nos toque, ¿verdad? Y ojalá que nunca nos toque. Eh, Porque efectivamente debe ser una cuestión muy compleja, de mucho sufrimiento, llegar a un país donde la gente te rechaza, ¿verdad? Como probablemente ustedes vivieron la experiencia, o sea, es decir, vieron la experiencia en las entrevistas que ustedes hicieron con esas personas. Entonces, definitivamente, reflexiones como esta sensibilizan. Es decir, cuando ustedes cierren los ojos, imagínense que usted está en este lugar y en lo otro. Un poco para que la gente piense y se ponga en el lugar de las otras personas. Con respecto a, bueno, básicamente son como 2 cositas. No sé a cuál de las dos se le ocurrió el tema, porque usualmente el tema se le ocurre, usualmente no se le ocurre al grupo, sino a una de las 2 personas. A veces porque toca algo de su historia de vida, o toca la historia de vida de alguien, pero no sale porque sale. Me gustaría saber a quién se le ocurrió el tema y a la otra cómo le afectó ese proceso de investigación.
porque no sé si le ocurrió a las dos o no. Eso por un lado. Por lo otro es que ustedes desarrollan muy bien el qué de la investigación y también el para qué también lo desarrollan. En las recomendaciones ustedes hablan de la importancia de que instituciones desarrollen una serie de temáticas vinculadas a lo laboral y otras cosillas por ahí. Pero sí me gustaría que ustedes hablaran un poco de su rol como orientadoras, en qué temáticas específicas trabajarían ustedes en esas poblaciones. Porque ahora bien lo dice Melissa, cuando llegamos esta gente tenía un montón de situaciones, les gustaba hablar, le tenían miedo. Entonces, eso no sé, eso, cuando yo hablo de que se trabaja en situaciones, por ejemplo, orientación vocacional y este tipo de cosas, no da, digamos, respuesta a esas cositas que ustedes encontraron. Entonces, sí me gustaría que ustedes ampliaran sobre qué temáticas ustedes trabajarían específicamente de inicio con esa población. Y la primera pregunta, y si no han terminado el artículo, que no sé, sí sería importante tal vez incluyeran esa cosa menuda, digamos, esa cosa menuda de esos primeros encuentros con esas gentes, que sería lo que hay que trabajar, más que la parte laboral posterior, incorpora esas pequeñas temáticas, pero sí, digamos, de primera entrada. Entonces, básicamente serán esas dos cositas. Y de nuevo, pues, felicitar a las muchachas. Ustedes han sido unas estudiantes luminarias de nuestra carrera y ojalá que sus vidas sean sumamente exitosas en lo que sigue. Muchas gracias, profe Juan. Bueno, en relación al primer aspecto, a mí fue la que se me ocurrió el tema, esto porque pues yo vivo en la comunidad de La Legua, ¿verdad? Y toda mi vida he cogido café con las personas migrantes nicaragüenses, ¿verdad? Entonces sí he tenido mucha relación con estas personas e incluso a mi casa todavía van las personas nicaragüenses a compartir con mis papás. Entonces sí he tenido como relación con estas personas y he vivenciado también las dificultades que estas personas enfrentan, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hace unos días mi mamá me contaba que tenían que convivir todas en una misma casa por mientras pasaban las cogidas de café, entonces que era complicado, ¿verdad? Para ellos ese proceso de compartir con otras personas con muchas diferencias. Entonces, como que siempre el tema había estado como ahí, ¿verdad? De cómo poder intervenir con estas personas y cuando nos encontramos en ese momento de definir qué íbamos a investigar y nos poníamos a analizar qué población teníamos como más cerca, ¿verdad? Pensando un poco en la conveniencia, ¿verdad? Yo le dije a Melissa, aquí hay muchas personas migrantes nicaragüenses. Allá en Pérez, donde vive Meli, le pregunté allá cómo está, por considerar si lo hacemos en La Legua o en Pérez. Y al final, pues tomamos la decisión de empezar. Durante el camino sí dudamos de si había sido la población más adecuada por lo incierto que es ese proceso para ellos, ¿verdad? Que nosotras al inicio teníamos más cantidad y yo le decía a Melissa, hay muchas personas nicaragüenses, ¿verdad? Hay mucho de dónde podemos investigar y luego nos dimos cuenta que no había muchos, que unos tuvieron que irse, otros no querían participar por el mismo miedo que existía, pero al final yo creo que valió la pena, ¿verdad? El trabajo que hicimos a mí en lo personal me llena mucho como profesional y también me abre un poco de mentalidad para poder abordar temas importantes con esta población, como lo es el caso, ¿verdad?, de la autoestima, que Meli lo mencionaba anteriormente. Es importante trabajar esos temas con estas personas para que puedan llevar a cabo su proyecto migratorio. Si uno no está bien, no va a poder desarrollar, ¿verdad?, metas, no va a poder ponerse propósitos, no va a poder tener esas estrategias para enfrentar esos procesos. Otras temáticas, bueno, visibilizar siempre las condiciones en las que estas personas vienen, ¿verdad? Que eso es súper importante porque tenemos una visión del nicaragüense de manera negativa, pero no entramos a profundizar por qué estas personas se vienen, que también lo mencionábamos, que no es por gusto, que no es porque quieren, que a veces es porque toca. Incluso una persona participante nos decía que él se vino desde pequeñito por cuestiones de que en ese momento existía la guerra en Nicaragua. Entonces la mamá optó por venirse a Costa Rica para resguardar esa seguridad, ¿verdad? La vida de esas personas. Entonces también fue algo impactante para nosotras escuchar eso porque no fue algo que esa persona quiso, fue porque tuvo, porque no tenía de otra, ¿verdad? Bueno, en mi caso, al ser Melanie la que eligió el tema, yo nunca había compartido con personas nicaragüenses y la visión tal vez que tenía
o la percepción de ellos, pues es lo que se habla socialmente, ¿verdad? Una visión negativa de la población nicaragüense. Aún así, no era como una idea que yo tenía pues interiorizada, ¿verdad? A la hora de yo trabajar con ellos. Pero cuando yo llego, los conozco, empezamos a compartir, uno se da cuenta que son personas como todas, personas como nosotras, que simplemente pues les ha tocado pues la vida un poquito más difícil y no es porque quieren pues que han salido de su país, son personas con aspiraciones, con sueños, con metas. Entonces, en mi caso pues tuvo un efecto positivo porque a pesar de que nunca había compartido con ellos esta experiencia, me permitió darme cuenta pues de que son personas muy valiosas, son personas nobles, amables, con valores. Entonces, pues el efecto yo diría que fue positivo y una experiencia muy agradable y que me genera ahora cierto cariño hacia las personas nicaragüenses y cuando pienso en ellos lo hago pues de una manera más empática. Y con respecto a la otra pregunta, ¿verdad? Como lo decía Melanie, yo también diría que nosotras desde nuestro rol podríamos trabajar fomentando una visión más empática con la sociedad costarricense, que si bien nos está trabajando con ellos, pues sí tendría un impacto en ellos en el momento en el que llegan y que puedan percibir cómo las personas de aquí de Costa Rica los están tratando, los están recibiendo. Yo le decía a Melanie que tal vez nosotras, si bien la orientación se puede dar en muchos ámbitos, uno de los más comunes, ¿verdad? Pues es el sistema educativo. Entonces, aprovechar esos espacios desde las nuevas generaciones, si tenemos en las instituciones educativas personas migrantes de cualquier nacionalidad, ir fomentando esa visión empática en las demás personas, que las generaciones nuevas ya vayan creciendo con eso en la mente, ser empáticos, que si ellos están aquí, no es porque hayan querido, tal vez es la única opción que tuvieron para poder seguir adelante, para obtener una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que la empatía y fomentar valores como el respeto y la tolerancia serían una clave en nosotras que podemos, una semillita que podemos sembrar en las personas para que vaya cambiando poco a poco esa visión tan negativa que hay en la sociedad costarricense hacia ellos, porque pudimos notar que ellos también han interiorizado eso. Ellos saben que las personas costarricenses pues tienen esa visión no tan positiva de ellos. Entonces, poder trabajar en eso y contribuir nosotras en ese aspecto. También quisiera agregar que es importante trabajar con las personas migrantes el conocimiento del medio, porque ellos llegan a un país nuevo, no saben con qué recursos cuenta, con qué instituciones. De hecho, ellos decían, a mí ninguna institución me ayudó, yo no sé si hay instituciones que me pueden ayudar a mí. Entonces, conocer el medio, perdón, les va a facilitar también esa calidad de vida que pueden tener. Uno de los más jóvenes nos decía que ahora estaba estudiando en un colegio nocturno, entonces que eso le da oportunidad también de desarrollarse a nivel laboral a futuro. Entonces, si no conocen ese medio, si no conocen todas las oportunidades que le da el país, pues no van a poder desarrollarse de manera adecuada. Entonces, también trabajar con estas personas, el autoconocimiento y conocimiento del medio es fundamental. Bueno, muchachas, excelente la respuesta, pues no se esperaba menos de ustedes dos. Pues felicidades por esa manera en que manejan la temática y felicidades al concierto de pajaritos y jilgueros que tiene Melissa atrás cuando ella expone, que no sé si ustedes se dieron cuenta. Maravilloso también. Entonces, bueno, mi parte, pues eso sería. Gracias. Muchas gracias, al profesor Juan. Continuaríamos ahora con la persona que ejerció la tutoría de este trabajo, el doctor Manuel Arturo Falles. Adelante. Buenos días a compañeros y compañeras, Melissa, Melanie y personas que hoy están disfrutando de esta conversa académica con Melanie y Melissa. Bueno, las preguntas de José y Juan nos engloban un elemento importante, ¿verdad?, de la magnitud del trabajo y del impacto, ¿verdad? Igualmente yo, un poco pues, retomando tanto la respuesta de la pregunta de Juan o el comentario de Juan y de José, en el momento de estar viviendo en otro país, igualmente la investigación que hacían Mel y Melissa me llegaba, ¿verdad? En el sentido de estar solo, el agarre de espiritual de uno se tiene que tener cuando está ahí, el temor a una comida extraña o el temor a que simplemente le peguen o violencia porque uno tiene un color de piel diferente, un color de ojos diferente o el acento diferente. Entonces, creo que es una investigación que ha impactado a la gente y va a impactar a la gente que va a leer tanto la tesis como el lindo artículo y científico artículo que
que ya las compañeras tienen listo. Destaco el valor social, ¿verdad? La rigurosidad científica y metodológica que tiene este trabajo, el empleo de un buen diseño, un buen elemento de recolección de técnicas con una población importante, ese compromiso que se ve en el trabajo y se ve en el actuar que las compañeras han tenido a lo largo de su formación de bachillerato, a lo largo de su formación de licenciatura y en este proceso tan bonito ya de entrega y demás. Desde el elemento ético y las características y la capacidad que tiene tanto Melissa y Melanie de reconocer, de evaluar, de escuchar, aunque a veces quedaban así, ¿verdad? Quedaban un poco confusas, pero es parte de ese proceso lindo que tienen ellas y yo creo que las proyecta como unas profesionales de alto nivel y por eso el trabajo que está y el artículo tan interesante que ya está prontito a darse ya a ser publicado, que va a ser publicado. Yo quisiera, yo les dije a Melissa y a Melanie que como hemos hablado tanto, les iba a dar un espacio tal vez por si ellas querían retomar algún resultado bonito y demás. Ahí sigue la propuesta. Y también siempre pregunto un elemento importante de transformación personal, social de ellas, ¿verdad? Dentro de esa línea, y inclusive hasta la metodología. Siempre me gusta preguntar qué cambiarían de la investigación en este momento, qué cambiarían, qué harían diferente a algo. Entonces, tal vez esos dos aspectos, ¿verdad? Un poquito esa parte de esa relación, ¿verdad? De qué cambiarían a nivel metodológico, qué transformación. Y bueno, que si tienen por ahí, yo sé que el contenido de compañeros y compañeras que tienen ellas en su tesis es enorme. Entonces, cuando estábamos planeando un poco esto, me decían, ¿sí qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? No, pongan lo básico. La gente del tribunal comprenderá, pero tal vez haya algún detalle por ahí que quisieran profundizar, entonces les voy a dar un poquito de espacio para eso en este momento de mis preguntas. Yo contento, feliz, realizado con ustedes, chicas y colegas, y me gusta mucho este trabajo, el tema y la significancia para la orientación que tiene. Meli y Melen. Alguna transformación en el estudio. Sería interesante, bueno, nosotras elegimos la población migrante nicaragüense, como dijo Melanie, por un tema de conveniencia, pero sabemos que la realidad en Costa Rica, pues es que es un país que alberga gran cantidad de población migrante y de diversos países. Entonces, ¿por qué no haber realizado o realizar otra investigación bajo esta misma temática o alguna similar con otro tipo de población, otra nacionalidad, colombianos, venezolanos, que sabemos que son poblaciones que también muchas veces cuando llegan aquí a Costa Rica, pues llegan en condiciones similares a los nicaragüenses porque se han visto obligados a salir de su país. Entonces, investigar con este tipo de poblaciones, otras nacionalidades que sabemos que también están aquí presentes, podría ser un cambio que se le podría dar a nuestra investigación. Y tal vez también yo hubiese pensado hacerlo desde, ¿verdad? Desde lo cuantitativo, haciendo un poco en comparaciones con el proceso migratorio de una mujer en relación con la de un hombre, ya que evidenciamos que la mujer tiene mucha más vulnerabilidad en los procesos migratorios. Incluso ellas nos decían, es que si venimos por la frontera, somos mujeres solas, podemos ser violadas, podemos ser asesinadas, cosas que no pasa un hombre, ¿verdad? Aunque los hombres también salían en su defensa y decían, igual es difícil para nosotros, tal vez tengamos menos vulnerabilidades, pero sigue siendo difícil. Entonces, tal vez haberlo hecho como más que todo como una comparativa para identificar cómo es que se vivencia esa transición en hombres y en mujeres, ¿verdad? Creería yo que podría ser por ahí. Y en relación de ampliar, yo creo que ya hemos ampliado bastante, pues estuvimos pensando un poco en lo de las instituciones públicas, que la teoría dice que esas instituciones están un poco para acompañar, incluso tuvimos una entrevista con Luis Alonso, quien trabaja, ¿verdad?, en una institución del Estado que acompaña a las personas migrantes, y nos decían por ahí bueno, que las instituciones sí están para ayudar a las personas, pero eso no coincidía con lo que las personas participantes decían, ¿verdad? Porque ellos decían que no contaron con ninguna ayuda, que la única ayuda que han recibido ha sido en la comunidad por parte de la escuela
y del SEN, dando alimentación, pero no para ellos, sino para los hijos, que hasta cierto punto pues también les viene a beneficiar un poco a ellos, pero ¿dónde queda lo que ellos necesitan como papás también, verdad? Entonces, tal vez esa parte de las instituciones que es importante que puedan trabajar un poco más con las poblaciones para que éstas no se puedan sentir solas, que se sientan acompañadas, protegidas por estas personas. Y creería yo que esa podría ser como, ¿verdad? La parte que nos Sí, gustaría un poco ampliar, que ya lo he venido haciendo, la parte de las instituciones. No sé, Meli, si sí. tiene alguna otra. También para mencionar así, con relación a lo que decía Melanie de las mujeres, la categoría de género también fue estudiada, entonces mencionar que pues se observa y las mujeres del estudio así lo perciben, que para ellas es mucho más difícil el proceso de la migración. Los hombres se defendían, ¿verdad? Diciendo que para ellos también es difícil, pero las mujeres lo sentían como un poco más personal, porque para ellas salir del país, decidir si van a emigrar o no es complicado, porque si tienen hijos, si tienen familia, ¿cómo los dejan? En el tránsito de Nicaragua a Costa Rica, que son más vulnerables, que pueden ser violentadas, que pueden ser abusadas, que las personas que están en la frontera esperándolos para ayudarles, porque en realidad no es ayudarles de buena intención, sino para obtener un beneficio de ellos, para ver, porque por todo les cobran, pues se aprovechan más de las mujeres. Entonces, ellas nos comentaban, en todo el proceso enfrentamos más dificultades. Cuando llegamos a Costa Rica, no es tan fácil encontrar un trabajo. Nuestras opciones están más limitadas a los ambientes laborales de acciones domésticas. Entonces, recalcar que también el hecho de ser mujer dificulta aún más el proceso de la migración. Muchachas, con respecto a compañero Luis Alonso Serrano, él es el secretario técnico de Migración. Y hablando un poco con él, me decía el valor que él encontraba a esta investigación, muchachos, que eso no te los conté, el valor tan importante y la necesidad precisamente de carreras como la nuestra, de trabajar tanto con población migrante como población costarricense en esto, con respecto a lo que citaba José al inicio, sobre todo que ahora se ha tomado la migración y demás por ciertos gobiernos como un elemento de poder, ¿verdad? Económico, de manipulación. Entonces, muchas gracias, muchachas, un placer y paso la palabra. Muchas gracias al doctor Arturo Fallas. Ahora en representación de la unidad académica le estaríamos dando la palabra a la compañera Saya Rosabal. Gracias. Bueno, muchachas, Melissa y Melanie, no sabía que iba a venir a esta tesis y tampoco, bueno, hace poco tiempo tampoco sabía de este tema y fue pues realmente una sorpresa, primero pues leyendo y un poco su documento y ahora estando aquí. Y Juan y José mencionaron un poco de la calidad de estudiantes y de toda su trayectoria y definitivamente se ve y me alegro y agradezco también el que me hayan invitado y el que yo esté aquí escuchando este tema tan sensible, este tema que me captó desde que ustedes iniciaron, me captó o sea, la sensibilidad con la que un tema tan pertinente para la actualidad, con todo lo que estamos viviendo, pues realmente ustedes por ahí, creo que José era el que decía, visibiliza, ¿verdad? Y es que me ponía a pensar de que creo que todos hemos en algún momento tenido una relación con nicaragüenses, ¿verdad? Algún contacto con los nicaragüenses. Y eso llegamos a normalizar su presencia aquí con nosotros, porque es es una, como un fenómeno de años, de siempre, ¿verdad? Que se ha dado con los nicaragüenses. Y, y a veces no nos ponemos a pensar lo que ustedes resaltan en esta investigación, en esa parte sensible, en esa parte personal, y ya lo vemos como, bueno, de por sí están aquí y son parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, de verdad que gracias por resaltar, por hacer
este tema y esta condición y estas personas, que al final son personas, pues evidenciar esa situación que todos en Costa Rica, los que pues también tenemos la bendición de haber nacido aquí, el, nos hace valorar, pero también nos hace un poco ser empáticos y no solo con los nicaragüenses, ¿verdad? Con todos los migrantes y tener esa compasión un poco y empatía a la hora de la transición cultural que ustedes lo hacían. Y yo creo que bueno, aparte de cómo ustedes abordaron el tema sumamente claro, pausado, fluido y muy sólido con toda la información que presentan y de verdad que quiero reconocer eso en ustedes. Yo creo que cuando un estudiante hace una investigación, ese salto que tiene que dar y es de culminar su proceso formativo de tantos años con una investigación, creo que ustedes lo lograron porque me llegó mucho cuando Melissa dijo, es que me tocó el corazón, me volví empática y ese tocar el corazón, una investigación donde realmente una orientadora se volvió más empática con una población que tal vez no tenía mucha relación a través de esta investigación, que fue por el canal que Melanie le permitió y toda esta relación de compañeras y de trabajo que ustedes hicieron. Creo que como universidad nos podemos dar por satisfechas y ustedes como investigadoras también, porque creo que eso es un salto muy importante, que hayan ustedes tocado, les haya tocado este corazón, porque eso les va a marcar para siempre en su vida profesional, bueno, inclusive personal. Entonces, considero que cuando un tema de investigación, que Melanie fue la que lo propuso en un principio, pero toma sentido para las dos, toma ese significado en el que se evidencian, se logran trabajos como estos, como los que ustedes están presentando el día de hoy. Así que de verdad quiero felicitarlas. Me parece que un tema como el de ustedes, además de las líneas de investigación que ustedes proponen, abren muchísimas porque ahorita estamos viviéndolo latentemente. O sea, ayer toda la situación de los migrantes estos de transición que están viniendo de Asia, por ejemplo, ¿verdad? Que están pasando. O sea, ¿qué pasa con esas personas? Porque lo vemos en noticias, lo vemos y lo estamos normalizando tristemente y no deberíamos de normalizarlo. Entonces, eh, pues toda esta parte inclusive cultural, pensaba en una nueva línea de investigación, en esta parte cultural, de adaptación cultural de las personas migrantes y del aporte inclusive cultural, cuando se interrelacionan con los otros migrantes, ¿verdad? Que es tan valioso y muchísimas otras líneas. O sea, realmente es una investigación que abre mucho y qué dicha que ustedes lo tocan y que abre muchas nuevas investigaciones. Yo pues tenía algunas temas que me hubiera gustado abordar, pero ya se han tocado y no quiero ser ahí como reiterativa. Y uno de esos, si quieren abordar algo más, que es como lo que es decisión de ustedes, pero creo que tocaron un poco la parte de la relevancia de esto en los ámbitos de la orientación, ¿verdad? Que era un poco lo que yo quería preguntar, pero creo que ya lo abordaron. Entonces, si quisieran tocar algo más y ampliar esto, si no, pues felicitarlas y pues también ha sido un gusto estar aquí con ustedes y ver este tipo de investigaciones. Gracias. ¿Gustaríamos? ¿Iban a aportar algo más? Perdón. No, yo Muchas pensaría que gracias a doña Sati
por su comentario. Muy bien, gracias entonces a la compañera Sadia. Bueno, ya generalmente a estas alturas del proceso, para los que nos quedamos de último, es un poco, ¿verdad? Complicado, porque se ha abordado la mayoría temática, al menos de lo que se pretende presentar, porque sabemos la profundidad de este tema, ¿verdad? Yo lo que quiero destacar es, bueno, el acierto que fue el tema, ¿verdad? Por la vigencia que tiene en este momento, por ser un tema actual y que probablemente lo vaya a seguir siendo por un buen tiempo. De ahí, pues, hacerle la invitación, por supuesto, a que ojalá no se quede acá y se pueda seguir divulgando de alguna forma. Y en esta divulgación, yo quiero también pues hacer la salvedad de que cuando se presentan este tipo de temáticas que tienen que ver con el desarrollo integral del ser humano y el rol de la orientación, y vemos esa necesidad plasmada a través de estas temáticas, yo me alegro, porque es cuando se muestra la vigencia real que tiene la disciplina, ¿verdad? Eso es un contexto en el cual muchas de las disciplinas, ocupaciones, profesiones y demás están llegando a un punto de sustitución por sistematización más diferentes de las tecnologías. Entonces yo creo que esto es una muestra de que la vigencia de la orientación debe seguir y debe seguir siendo un aspecto importante en el desarrollo del ser humano. También veo otras áreas de formación que nosotros integramos, la parte de familia, la parte eh, de afinidad de pares, ¿verdad? Otros elementos que se abordan a lo largo del proceso de formación que aparecen también junto con el tema de transiciones en las personas migrantes que le dan validez a nuestra oferta académica actual y al aporte social que estamos haciendo y sobre todo ustedes con este tema que hoy nos presentan. Me encanta porque ustedes hacen ver esta temática desde un punto de vista de derechos humanos muy importante, ¿verdad? Pensando en la libertad que tenemos todos para movilizarnos, en la libertad que tenemos para elegir dónde residir, ¿verdad? Ahora lo señalaba José al inicio, a partir de su experiencia, así como el derecho que tenemos nosotros de movilizarnos entre regiones y entre países, ¿verdad? Entonces ustedes hacen ver esto como le dan un énfasis también de los derechos humanos que es digno de prestarle atención, de puntualizar, incluso de llevarlo a otras áreas o ámbitos de investigación, como señalaba ahora Sadia. No quiero dejar de lado, por supuesto, esta otra temática del rol de género que vaya, ¿verdad? La persona migrante a partir del rol de género que tiene, pues abre toda una posibilidad también de, ¿verdad? De investigación que es muy rica y que ojalá pues alguien en algún momento lo retome. Entonces, ustedes dejan un antecedente bastante importante a nivel de varias temáticas que se desprenden de el tema que nos presentan, haciendo énfasis, por supuesto, siempre en el abordaje integral y a la sostenibilidad que vamos dando a la disciplina con este abordaje de desarrollo humano. Y yo quiero felicitarlas por eso también. Creo que otro acierto importantísimo que debe reflejar la práctica orientadora y representar también el humanismo de la Universidad Nacional es la sensibilidad que ustedes le imprimen al tema y que ya los compañeros han destacado. Algo por lo que he estado abogando como representante de ¿verdad? De la División de Educación para el Trabajo, desde los distintos roles de gestión, es en que no podemos dejar que empiece a prevalecer un sentido de institucionalización de de la parte administrativa sobre lo académico y menos desde lo económico y político sobre lo social, ¿verdad? Nuestra universidad, bajo sus valores humanistas, pues tiene que acercarse cada vez más a esas poblaciones vulnerables que hoy están siendo tan atropelladas como estrategia política a nivel latinoamericano y tenemos que prestarle atención a esto. Entonces creo que también su trabajo hace un aporte muy importante para rescatar ese humanismo que debe caracterizar a la Universidad Nacional.
y que no se pretenda ver como un organismo que gasta dinero, o como una universidad más. Pues no, ¿verdad? Esto es nuestra razón de ser, este es nuestro sentido. Atención a las poblaciones vulnerables desde una práctica de calidad y desde una práctica digna. Eh, Esa sería mi reflexión al respecto. Básicamente la pregunta sería, además del artículo, si tienen pensado llevar más allá este trabajo que nos han presentado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Y bueno, en realidad no hemos considerado, ¿verdad?, llevarlo más allá. Creemos que el artículo, ¿verdad?, es como para visualizar un poco más nuestra investigación, especialmente para los profesionales en orientación, ¿verdad?, ya que va a ser publicada en la revista del colegio. Y bueno, además si queremos tener un encuentro con las personas participantes del estudio, esperamos que todas estén en la comunidad de la Legua. Creo que la mayoría está, entonces sí nos gustaría como hacer una retroalimentación de los hallazgos, porque también sabemos que hay algunas personas migrantes que no saben leer, entonces si les damos el estudio, pues hasta cierto punto no lo van a poder ver. Entonces sí nos gustaría como tal vez compartir con las personas un encuentro para agradecerles también ser parte de nuestra investigación, que básicamente sin ellos no hubiésemos podido realizarla y que también ellos puedan visualizar un poco las conclusiones, las recomendaciones que dimos y los valiosos aportes que ellos nos brindaron. Creo que ese sería como nuestro aporte en cuanto a eso. También sería importante considerar la opción de compartir nuestra investigación y los resultados obtenidos con las fuerzas vivas de la comunidad, que ellas también tengan conocimiento, ¿verdad?, de lo que implica la migración y a partir de ahí, pues ir fomentando, pues, ese cambio de visión en la comunidad, en este caso de la Legua de Acerrí, pero ojalá pudiera llegar a más comunidades nuestro trabajo y los resultados que obtuvimos. Y ahora que Melissa dice eso, también lo que mencionaba doña Satya tiene un poco que ver con esto, con la orientación comunitaria también, ¿verdad? De que es sumamente importante a partir de esta investigación que se identifica que la comunidad es una red de apoyo para estas personas, por ende se necesita que haya orientación comunitaria, ¿verdad? Que es un poco difícil, que es escasa, pero que se puede hacer. Entonces también ese aspecto es muy importante considerarlo a partir de nuestra investigación. Pues, adelante, Arturo, sí. Y Víctor, no, esto me recuerda a uno de los propósitos que tiene la actividad académica permanente de investigación de la ADE, ¿verdad? Llegar con información a las comunidades, fuerzas vivas, como lo decían las compañeras municipales y demás, pues aquí tenemos un buen elemento, un buen producto para llegar desde la ADE y desde la carrera a estas comunidades. Bueno, pues en ese sentido, pues pediría dos favores particulares, más que tenemos aquí un integrante de la comisión de la actividad, este, que es considerar este trabajo, Arturo, ojalá en las próximas actividades que se desarrollen de socialización por el impacto que tienen. Y a ustedes, muchachas, en particular también les voy a pedir el favor que en el momento que se realice esa socialización también se invite prensa, ya sea local o nacional, porque estas temáticas tienen que divulgarse también para que se vea que nosotros desde la disciplina estamos aportando a esos temas que tienen índole internacional. Entonces les pediría ese favor, que en el momento que se haga esa socialización, ese trabajo a nivel de comunidad, ¿por qué no organizarlo a nivel de la universidad, ¿verdad? Presentarlo incluso con una comunica, ¿verdad? Hacerles el ofrecimiento, pues que pueda ser socializado por la relevancia y el impacto que tiene en este momento específico con toda la situación política internacional que se está dando y cómo Costa Rica puede aportar también con sus orientadores y orientadoras. Entonces, les agradezco, ojalá tomen en cuenta la observación. Es un área, siempre les digo, traten de especializarse en lo que van trabajando en estos TFGs. Este es un área donde en realidad hay poco, ¿verdad? Poco orientador, orientadora involucrado. Y ojalá ustedes puedan ir tomando una línea de especialización que nos permita el día de mañana encontrarnos como colegas con esta temática para formarnos conjuntamente. Entonces, muchas gracias, Melanie, muchas gracias, Melissa. Igual agradecer al equipo que ha venido acompañando este trabajo, que ha sido un equipo definitivamente de calidad, que se ve reflejado también en los resultados y en el trabajo que se desarrolla.
Hasta aquí llegaríamos entonces con esta parte. Entonces vamos a detener la grabación en este momento. Este sería lo que estaríamos publicando posteriormente y el respaldo que tenemos a nivel de la DEP. Muchas gracias.